Traer un vídeo bastante particular para lo que normalmente hago. Hoy quiero hablar un poco de la MP, en la que hemos tenido que verla cancelada debido a que ha salido ya la última expansión de Man the Guns y prácticamente ha tirado por tierra lo que es la partida, porque hay que volver a cambiar la versión y demás. No creo que se juegue, yo al menos no creo que lo deje. Yo creo que no, ya no va a hacer, no tiene mucho sentido continuarla, porque la cosa, bueno, quedó de una manera bastante particular. Yo lo he hablado con ellos un poco, yo les he propuesto que sea unas tablas dentro de lo que cabe por cómo quedó el resultado, pero quería analizar varias cosas sobre la partida. En general, sobre todo cosas que yo he cometido como errores bajo mi punto de vista. Yo he cometido bastantes errores en la partida y los otros jugadores también evidentemente han cometido cada uno algún error tonto o lo que sea, pero bueno. Digamos que en resumen toda la partida podría resumirla. He tenido una potra que no me la puedo ni creer. Podría resumirlo en eso. Pues, ¿qué digo eso? Pues porque, bueno, teníamos, para empezar, pues yo tenía planificado unas guerras clásicas, es decir, empezar en el 39 a dar por culo a todo el mundo, y invadiendo Polonia y toda la pesca. Pero teníamos un jugador en Rusia que era Tutas, un jugador bastante bueno, muchísimo mejor que yo, en el que decidió tener un enfoque mucho más agresivo. Entró a saco por muchos lugares y empezó a invadir por todos los sitios, y la verdad es que empezamos todos a temernos a un ruso imparable a medio plazo, básicamente. Por la pinta que tenía la partida, así parecía. Voy a bajar un poco el volumen porque me suena a mí que esto está demasiado alto. Así, un poquito menos. Vale, bien. Y bueno, a todo eso además se añadió con que el jugador que estuvo en Yugoslavia, creo que era Carlos Trix en ese momento, decidió unirse al Comintern así de a bote pronto, y eso ya nos trastocó todo bastante, puesto que empezaron a hacer justificaciones a Italia para declarar la guerra. El jugador italiano, pues en parte le puedo entender, en parte no mucho, pero a ver, entiendo que yo no era rival en ese momento para ni el ruso, ni Yugoslavia, ni absolutamente nadie, porque estaba todavía preparándome para una guerra más seria a largo plazo, y decidió unirse a los aliados. Fue una maniobra particular por parte de ellos, puesto que el jugador que estaba en Estados Unidos, otro que está últimamente, es alguien muy activo en el Discord, le respeto un montón también, se llama Capitán Sky, es un jugador que también considero que es mejor que yo. Y el tío sabía muy bien que si hacíamos hasta cierto porcentaje de democracia en los países, en concreto pues como un 30%, era suficiente para incluirlo a los aliados a pesar de ser fascistas. Entonces los aliados empezaron a tener fascistas dentro de dentro suya, y estos fascistas iban a justificando guerras para ir pudiendo declarar guerras a todo el que quiera. Llegaron a tomar la República de Wannsee, por ejemplo, y hicieron otros cuantos asaltos más por otros lugares que ya no recuerdo muy bien cuáles fueron, pero para mí iban siendo una putada tras otra, puesto que, como ya dije, yo tenía pensado una guerra mucho más tardía. Eso en parte fue un fallo mío, puesto que no fui previsor y no pude adaptarme a lo que me venía, después lo que me iba a venir. Me dediqué a seguir mi estrategia y confiar en que todo saliera bien. Garanticé la independencia de España solamente porque ya me empecé a hartar de tantas guerras y conquistas que estaban haciendo, tanto los aliados como los Comintern, especialmente el Comintern. Y ahí ya se lió todo, puesto que siguieron adelante a pesar de mi garantía de independencia. Entonces ya tuve que ir en guerra contra el Yugoslavia y contra el jugador ruso. Esa fue la primera sesión. Además, en esa primera sesión también es verdad que también los aliados no tenían ni puñetera idea de lo que iba a pasar, puesto que estaban también sugiriendo una macroalianza contra los rusos y cosas así. La verdad es que tenía mucha razón estos jugadores, puesto que la verdad es que el ruso estaba dando mucho miedo. Pero bueno, tuvimos que cerrar la sesión y Tutas, desgraciadamente, no pudo continuar en la siguiente batalla que vino. Lo sustituyó Carlos Trix, el pobre.
puedo entender que le fue bastante mal la guerra contra mí, puesto que Tutas tiene una manera de jugar que poca gente conoce. Es un tío que sabe jugar, que tú tenía unas divisiones centradas mucho en la resistencia y en la organización, sí, y yo tenía mis tanques medios que son siempre muy bestias, ya sabéis. Mi plantilla querida Dolor hace honor a su nombre, la verdad, es una barbaridad. Y bueno, aún estaba además en prototipo con ella, aún no la había mejorado todo lo que quería, pero era lo suficiente para romper las líneas. Empecé a hacerlo y como Carlos Trix, el tío, todavía no se había adaptado a cómo jugaba a Tutas, pues fue fácilmente abatido en Yugoslavia. Ese fue el momento en el que los aliados decidieron hacer otra jugada de las suyas y utilizar a Polonia, que estaban de tierra los aliados, como trampolín para atacar a la Unión Soviética. Y le aplastaron, no tenían nada prácticamente, llegaron hasta Moscú incluso, cosa que me dejó bastante preocupado porque llegaron en muy poco tiempo y ya me temía yo que iban a firmarse una paz en la que me acabarían haciendo títere a la Unión Soviética, haciéndola de los aliados y ya entonces estaba sentenciada a muerte. Por tanto tuve que intervenir a lo bestia, pedí Danzig. Casualmente, no sabemos muy bien por qué lo pasó, pero la IA de Polonia, que era una IA en ese momento, decidió darme Danzig, ok. Por otro lado, jugador Sertorio, que se metió en Holanda de reenganche en la segunda sesión, pues se metió en los aliados, tuve otra amenaza extra por aquí. Y bueno, pues cuando estalló la guerra me fui a de huella por Polonia y la hice capitular en muy poco tiempo. Pillé a muchos por banda, sobre todo dijeron ellos que a muchos de ellos sí que pudieron deshacer las tropas antes o retirarse antes de que fueran atrapadas. Y otros cuantos no. En concreto, muchas tropas de los italianos sí que se quedaron en tierra. Pero bueno, fue una pequeña victoria, por así decirlo, aunque bastante residual, puesto que ya luego tenía ahí un frente bastante gordo. Carlos Tiques en ese momento encima se tuvo que marchar y tuvo que sustituirle a otro muchacho que se llama Savil LL o algo así, que ya ha jugado varias veces conmigo. Es un chaval mudito, no tiene micro, pero muy majete. Y bueno, pues no vio lo que le salvé a la Unión Soviética en ese momento, solo vio de que empezamos a pelear por aquí y aquí yo tenía ciertas discrepancias, porque también teniendo en cuenta de que había invadido a Bélgica, a Holanda, que fue un paseo, prácticamente la abandonaron para que yo la tomara porque sabían que no podían defenderla, mantenía la línea Maginot y también tuve que sacrificar gran parte de Yugoslavia para intentar hacer una línea de defensa como que prácticamente fue la que dejé aquí sin mover durante todo ese tiempo. Aquí tuve ya un poco de discrepancia, porque no sabía yo si continuar hacia Rusia o irme a por los aliados. Preferí hacer un trato con Xavi, es decirnos que no nos atacáramos a pesar de estar en guerra, cosa que les molestó muchísimo a los aliados. Les molestó muchísimo y en parte puedo entenderles, en parte también era porque erais una jodida horda, erais como 11 jugadores casi en un mismo bando. 11 jugadores menos, no estoy seguro, pero erais muchísimos. Prácticamente en mi bando solamente era yo, Hungría y Suecia. Luego se añadió un griego y éramos como 4 contra 10 o 11. Sí, es verdad que estaba alguien en Sudáfrica, que creo que era Atomics, que lo hizo bastante bien, con una plantilla de tanques muy maja que se podía hacer con Sudáfrica. Sé de dónde sacó la estrategia, es una estrategia que vi por internet yo también, que como Sudáfrica tiene una cantidad de cromo y acero suficiente como para poder fabricar sus propios tanques pesados, pues hace un añadido a los aliados bastante decente. Por otro lado, bueno, pues es que está Francia, Reino Unido, el Imperio Libre Americano, toda la Commonwealth, Italia, además incluyendo a Italia, es decir, tenía un frente bastante peligroso. Decidí al final hacer ese pacto con ellos. Así sabéis, también se recuperaba porque también estaba siendo atacado por mano de los aliados desde Irán. Y eso era bastante jodida también para él. Así que así puede concentrar fuerzas. Y aquí empezó una vorágine de hostias que a mí me desesperó durante ciertos momentos, porque hay que admitirlo, Capitán Sky dirigía de puta madre. Hay que admitirlo, sabe dirigir y sabe cómo putear. El chico sabía que yo cuando utilizaba mis tanques en un sitio conseguía ceder terreno, conseguía hacerles ceder terreno, pero aprovechaba en ese momento de debilidad para atacarme por otro lado. Como mis plantillas de infantería todavía no eran muy allá, podían pasar como Pedro por su casa. Tuve que renovar además mucho de la infantería, acabé renovando... ¿Dónde coño está?
Aquí está, tuve que renovar esta división a algo un poquito más defensivo y está un pelín más ofensivo, pero no mucho más, para intentar mantener la línea como sea mientras los tanques hacían su trabajo. Mi plantilla dolor era, pues siempre donde luchaba podía hacer bastante daño, pero también era frenada en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué? Porque Capitán Sky y los demás ya sabían cómo era mi plantilla. Evidentemente tiene sus defectos. Además, cuando vino Sudáfrica con sus tanques pesados, ya empecé a ver cómo también sufría más bajas de estos. Y además, otro fallo de cálculo mío fue alentar a Suecia a que se metiera en la guerra y fue aplastada brutalmente. Entonces me quedé sin el tungsteno tan valioso que necesitaba para los tanques medios. Y entonces ya iba jugando con bastante peligro. Ya tenía mis siguientes movimientos, tenía que hacerlos muy bien. Por fortuna para mí, ya casi eso ya fue a la segunda sesión aproximadamente. Pero antes de poco, a mitades, casi a finales, medio mitades, ya había empezado a fabricar los tanques pesados y ya estaba centrándome en sacar mecanizada, porque iba a hacer la siguiente renovación de los tanques. Estos tanques al final acabaron de esta manera. Un diseño que estuve pensando mientras iba sacando los tanques pesados en su momento y veía lo mal que lo estaba pasando, pues decidí diseñarla de esta manera. Una plantilla muy cara, pero muy potente, muy potente. Tuve que reducir un poquito, además, el número de divisiones que había, porque no podía abastecerlas a todas, así que decidí reducir, creo que un par de divisiones para poder abarcarlo todo y así pues tener la plantilla como está. Está orientada para hacer muchísimo ataque suave, sobre todo. Tiene ataque pesado también para ser pseudo competente, aunque no es su principal objetivo. Su objetivo principal era ataque ligero, mucho, tanto que avasallaba al enemigo, muchísima incursión, que eso también daba bastante ventaja, y también tener la ventaja de perforación, de blindaje, que superaba con creces al nivel de ataque de ataque duro que tuvieran. Seguramente su nivel de perforación no era tan grande como el blindaje que puse, gracias a precisamente los tanques pesados que añadí. La mecanizada además ayuda a subir el blindaje un poco. Entonces, bueno, pues era una tanqueta andante. Cuando empecé a diseñar el ataque, pues bueno, Manstein me ayudó bastante porque el tío tenía la artillería de asedio y luego conseguí hacer que tuviera los puentes provisionales. Suerte la mía, la verdad, porque el tío consiguió ganar el rasgo de terreno. Estaba tan entrenado jodido que no veas tú que como dio por puro. El caso es que, bueno, eso fue ya la tercera sesión y última, la que duró tan poco por mi desgracia, pero que quería más. Pero fue porque el jugador francés se tuvo que marchar y estuvo otro sustituyéndole, un tal Hermes Games, que bueno, pues es un youtuber y tal. Hizo, claro, es lo que pasa, que cuando entras con una partida ya empezada, con un país que no conoces y tal, y como están las cosas, pues yo que sé qué demonios hizo el chico, pero tenía todo el ejército entrenando delante de mi frontera. Literal. Entonces, pues ese error suyo fue prácticamente lo que me dio una ventaja crucial para vencer. Ataqué hasta por el río de Zurich porque vi que era donde menos tropas había. Avancé por aquí con todos los tanques posibles, reventé Suiza muy rápido, me llevé el equipo, que era también algo que necesitaba, y al ver que todavía seguía entrenando, sí que todavía no se había reorganizado todo el ejército de los aliados, puesto que la mayoría se habían acumulado en Bélgica, que prácticamente me estaban... Aquí sí que me estuvieron machacando de lo lindo. Pero bueno, en fin, conseguí pasar, abrí brecha y una vez que abrí brecha fue un descontrol enorme porque intentaba que no me hicieran cortes, a la vez que yo intentaba generar el mayor desorden posible. Hice un ataque que se dirigía hacia París, pero ellos seguramente pensarían que me atacaría luego para recoger todo el territorio de aquí y decidirme hacia Bélgica y Holanda otra vez para cortar y machacar a todo el ejército que estuviera ahí. El Capitán Sky, como siempre, es un tío bastante inteligente y decidió hacer una orden de retirada a los Pirineos, como bien aparece por aquí. Esto creo que fue lo último que se quedó y bueno, pues seguramente aquí me resistirían hasta el infinito y más allá. No podría seguramente pasar como tal la misma facilidad. Aquí seguramente mi plan sería empezar a atacar a Italia
por el Pirineo, posiblemente, por el Pirineo, por los Alpes, así posiblemente a lo mejor tendría alguna posibilidad si fuera lo suficientemente rápido. Y bueno, con ello intentaría hacer capitular a Italia y hombre, de Portugal sí que me hubiera venido de puta madre, pero sé que estos chicos lo iban a defender a muerte, además esas montañas iba a ser terrible. Por otro lado, sabía ya que Xavi querría atacarme, entonces ya había preparado unos puntos de defensa que también había sugerido con Colacao, que bueno, ahora se llama Dicaudo, se ha puesto. Me gusta más el nombre Colacao, colega. Eh, de verdad, me gusta más. Bueno, se hicieron un trabajo bastante bueno, mantuvieron muy bien sus territorios, incluso Turquía se la hicieron entre Grecia y ellos, bastante entre Grecia y él, hicieron casi sin mi ayuda, cosa que, bueno, pues se agradece tener unos aliados así, hicieron sus cositas. A mí me dio pena por el pobre Javier Cazador, que era el jugador sueco, porque por mi culpa prácticamente, hay que admitirlo, fue culpa mía que se metiera en la guerra y que le dieran una paliza que no quise que lo reventaran vivo. El pobre le dejaron en la mierda enseguida. Cosas que se aprenden. Yo tengo que aprender más en cuestión de la estrategia, sobre todo de la planificación que hace Capitán Sky a largo plazo. Sé que el tío produce 15 veces más que yo, hace unas plantillas ligeramente más baratas, no tiene una plantilla mortífera como yo estoy más orientado a la calidad, él está más orientado a la cantidad, y lo que hace son ofensivas un poco más lentas pero seguras. En parte Capitán Sky tiene una estrategia que a mí me encanta, yo quiero también aprender a usarla, sé medio adaptarme a ella, más o menos, sé hacer algo similar, pero no al mismo nivel, a la misma calidad que tiene él. Sobre todo a él se le da muy bien atacar desde múltiples frentes y prácticamente hacerte que te maree, que de verdad que admiro en él. Solo que le faltó dar un golpe decisivo. Yo creo que si me hubiera hecho desembarcos, ya que tenían tanta capacidad para ello, podían haberme hecho desembarcos y haberme mareado todavía más. A lo mejor mis tanques hubieran reventado algunas partes de los defensas de sus ataques, pero otras igual no era capaz de mantener. Y entre eso y que esperaban que los rusos seguramente atacaran, pero eso prácticamente me dio un aliento increíble. Y bueno, por otro lado, en Sudamérica hubo un jugador en Colombia que el pobre al final desapareció, pero también hubo un jugador en Perú que el chico hizo una resistencia impresionante. Tuvo que aguantar unas hordas y hordas de tropas brasileñas asaltando por la jungla. Alaro, que estaba jugando con Argentina, también hizo lo mismo atacando por aquí abajo en Arequipa. Y la verdad es que aguantaron esta zona de una manera que me impresionó. Todo hay que decirlo que el territorio es bastante favorable para las defensas. Realmente creo que el jugador brasileño no sé si hizo bien en mandar tantísimas divisiones a través del Amazonas, puesto que es que el desgaste creo que hubiera hecho mucho más de lo que hizo realmente el ejército peruano. Pero bueno, aguantaron en ese territorio muchísimo más de lo que yo mismo esperaba, y bueno, pues esto, joder, la verdad es que era bastante loable. Por otro lado, bueno, en la zona de Asia no hay mucho que contar. Había un jugador en el RAC del Reino Unido, luego creo que no estuvo en las siguientes sesiones y estuvieron pues en un combate largo y tedioso, por lo visto, a través del Tíbet y en la lucha, pues sí, sobre todo por la parte del Tíbet. Luego China se unió en el último momento a los aliados, si mal no recuerdo, sí, se metió a los aliados. Y que fijaos cómo eran los aliados, chicos, es que era literalmente un continente, dos continentes por aquí casi, un continente entero que era África, y la mitad de Asia. Es que era enorme, es una cantidad de soldados increíble. Fijaos que nosotros tenemos aquí en total 440 divisiones frente a los aliados que podían tener cerca de 700 divisiones, posiblemente un poco más o un poco menos. Todo esto descontando que ya no está Francia, claro. Francia tenía una barbaridad de divisiones. El jugador que estaba antes en Francia, que creo que era... ¿cómo se llamaba? Empezaba por P, o era Fran, o algo así. Se me olvidó el nombre, tío. Bueno, lo hizo bastante bien, hizo una defensa bastante loable. Solo sacaba tanques ligeros, a lo mejor eso yo no lo hubiera hecho, pero bueno. El chico por lo menos en lo que es a la defensa se puso muy serio, se puso unas fortificaciones que te cagas. Pero fijaos qué cantidad de países estaban metidos en la guerra, era exagerado. Luego por otro lado la comentaron, pues bueno, en su línea con sus divisiones, pero como podéis ver la diferencia era bastante grande. Y bueno, pues,
Es decir, que ni yo mismo esperaba poder sobrevivir tanto tiempo en este frente. No sé, estuve luchando con uñas y dientes intentando hacerle brecha, pero cuando me hacían brecha me quitaban la brecha que les había hecho antes y bueno, era un poco desesperante. Y si yo creo que si hubieran ellos declarado la guerra a Hungría nos podían haber ganado probablemente, no lo sé. Estaban jugando muy a la defensiva cuando a lo mejor podían haber optado para como un enfoque más bestia, teniendo en cuenta ya la enorme desventaja que tenía de base. Punto positivo para mí era que yo tenía bastantes cazas guardados, ellos no tantos. Tenían, pero no tantos. Pero bueno, en sí la partida he de decir que me ha ayudado mucho, a mí al menos me ha hecho aprender bastantes cosas, sobre todo para la parte de infantería, que yo mis plantillas de infantería necesitan siempre muchos repasos. También he aprendido pues eso, a perfeccionar mejor mis ataques de Blitzkrieg. Y bueno, también un poco debería de aprender más al tema diplomático. El pacto con el jugador ruso fue bueno, pero lo que hicieron los aliados fue impresionante. Organizarse 11 personas para pegar tiene bastante mérito. Yo de verdad agradezco a todos los jugadores que estuvieron en la partida. Llegáramos a ser una vez hasta 23 jugadores jugando además en directo. Y a mí me encantó, a decir verdad, es que me encantó la partida. No sé, estuve contento. A pesar de lo mal que lo estaba pasando, porque hay que admitirlo, lo estoy pasando, lo pasé bastante mal. Pero por otro lado, no sé, es que son esas partidas en las que si te están suponiendo un verdadero reto y te están atacando bien y te hacen cosas que te hagan pensar a toda trapo, son las que realmente aprendes. Yo creo que eso tengo que valorarlo y tengo que valorarlo por narices, puesto que es lo único que me puede servir para que luego a vosotros os pueda poner unos vídeos de a mí enseñando a jugar en alguna cosa y haciendo cosas mejores, porque si no, es que si como nunca aprenda, estoy jodido. Y bueno, chicos, eso es todo. No sé si este vídeo llegaré a subirlo, supongo que sí, hablaré ya con ellos y qué les parece si lo dejamos en tablas, porque en sí yo creo que quedaba mucha guerra por librar, tanto por los rusos como por los aliados. Está claro que cuando tome Francia ya tenía un punto a favor mío, pero aún quedaba mucho por decidir, muchísimo. Así que nada, amigos, ha sido como siempre un placer. Espero poder seguir organizando MPs de los domingos como estas. Lamento no haber podido continuarlo todo lo que yo hubiera querido, pero es que desde que tengo una vida últimamente bastante más jodida en eso para poder quedar en partidas multijugador, precisamente es el motivo porque solamente cojo domingos y encima a veces ni siquiera puedo y eso me apena. Pero bueno, quiero seguir adelante con ello y espero que con Man the Guns formemos unas MPs así de interesantes o incluso más. Así que nada, chicos, un enorme saludo para todos y adiós.